de enero o algo así. Bien, entonces comenzamos. Ah, ok. Este, eh, bien, voy a, voy a hacer una presentación. Bueno, antes que nada, pues evidentemente no tengo todas las bases que pues Rumi y Jesús, ¿no? Entonces, sí, mi exposición será un poco plana. Espero que ustedes aporten más con la lectura y demás. Pero bueno, hice una presentación. ¿Puedo proyectarla? Déjenme ver si sí. A ver. Mm, No sé si ya se vea. Sí, ahí está. Entonces, ah, pues vamos de nuevo, pues con las consideraciones intempestivas. En este caso, me toca a mí el segundo parágrafo. Pues igual y serviría un poco, recuperar lo que ya, Rumi nos compartió la sesión pasada acerca de la necesidad de el olvido, y la memoria, cómo es que se van configurando, o sea, para construir lo que es la historia. Bien, nos habíamos quedado ahí y bueno, voy a comenzar entonces con las diapositivas. Ah, Puse como frases, ¿no? Que nos guían. En este caso sería esta frase, ¿no? El exceso de historia es perjudicial al ser vivo. Es una de las cosas que nos dice Nietzsche. Entonces, ah, creo que eso ahí está un poco. eh, bueno, lo que yo estuve viendo acerca de este parágrafo y en general con lo que llevamos acerca de la segunda intempestiva es que es Nietzsche, el criterio para cómo construir la historia es básicamente la vida, ¿no? Si la vida se intensifica o si la vida se, se perjudica, básicamente eso es lo que nosotros debemos de aplicar, más o menos historia o más o menos olvido, ¿no? La cantidad. Entonces, la historia prácticamente, perdón, la vida sería como el criterio en el cual, con el cual nosotros podemos determinar qué tipo de historia y, sí, más que nada, qué tipo de historia estamos construyendo, ¿no? Y cuál está dominando entre todos estos tipos de historia. Inmediatamente Nietzsche, justamente al iniciar este parágrafo, nos habla ya de los tres tipos de historia: la historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica. De estas tres historias, justamente el parágrafo 2 trata de la historia monumental. Em, como les, como les comentaba, o sea, si el criterio es la vida, hay un montón de metáforas, que esto también ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. Hay un montón de metáforas de Nietzsche acerca de la salud y la enfermedad, de estas metáforas fisiológicas, ¿no? Yo no estoy seguro acerca de, bueno, de la vida propiamente de Nietzsche en ese periodo, ¿no? Pero sé que básicamente durante toda su vida estuvo aquejándose de cuestiones como de salud, así tremendas Nietzsche. Entonces, supongo que también ahí, no sé, el propio cuerpo, ¿no? La filosofía, cómo se va construyendo a partir de esa misma necesidad que él vive dentro de su propio cuerpo, ¿no? Ah, bien, entonces, vamos con la historia monumental propiamente. Ah, Tenemos aquí otra frase de Nietzsche. Pertenece a la historia. Ay, es que tengo aquí como los rostros, déjenme lo cambio aquí. Pertenece a la historia, ante todo, al individuo activo y poderoso. La historia monumental, tal y como lo dice su nombre, ¿no? Es como imaginar el monumento que construimos, el legado así, y como ese mismo monumento lo pueden ver las personas que tienen el vigor como suficiente para emularlos en acción, ¿no? Esa sería como la historia monumental. Nietzsche habla acerca de este individuo Radio que AM. quiere parecerse, perdón, alguien, ah, no, ¿verdad? Era un error, creo. Eh, sí, pertenece entonces al individuo que quiere
que quiere ser semejante a los héroes de la antigüedad, ¿no? O sobre todo porque creo que aquí Nietzsche tiene como mucho en cuenta la historia clásica, ¿no? Em, bien, creo que tengo algunas diapositivas más adelante sobre esto, ¿no? Lo que les decía, frases aquí de este parágrafo. Necesita de modelos, incitaciones a la emulación. Es aquel tipo de historia a la cual leemos y queremos realizar aquello que hicieron, como las grandes hazañas. Es la historia épica propiamente, ¿no? O sea, queremos emular a no sé, pienso en las epopeyas de la antigüedad, no sé, el viaje de Odiseo, eh, o, o no sé si hayan visto esto de estos videos de destripando la historia, ¿no? En donde, por ejemplo, está el de Gilgamesh, ¿no? Y entonces, como esta búsqueda eh, de que el amigo no muera, la lucha en contra de la muerte, justamente que esto es una de las cosas que inspira más al individuo que tiene ese vigor suficiente para tratar de emular a sus grandes héroes, ¿no? Entonces, ese es el uso de esta historia monumental, según Nietzsche. Una de las cosas que yo aquí vi, principalmente es, o sea, o se me ocurrieron, es Alejandro Magno, ¿no? Esta es una pintura de Alejandro Magno en donde se supone que visita la tumba de Aquiles, ahí en Troya. Entonces, pues el mismo Alejandro constantemente tiene este afán de intentar parecerse a Aquiles o intentar ser tan fuerte o tan gran guerrero, invencible como el propio Aquiles. Entonces se supone, esto es algo que nos dice Plutarco. No sé si alguien quiere ayudarme a leerlo o yo lo leo como ustedes gusten. Yo te puedo apoyar. Entonces, gracias, Mario. Con tal espíritu y determinación cruzó el Helesponto. Subiendo a Ilión hizo un sacrificio a Atena y libaciones a los héroes. Ante la tumba de Aquiles, después de untarse de aceite y correr desnudo alrededor de ella junto con sus compañeros, según la costumbre, hizo ofrenda de una corona y llamó bienaventurado a Aquiles por haber tenido en vida un amigo fiel y un gran heraldo de sus hazañas después de muerto. Y aquí está, o sea, muchas gracias, Mario, de Plutarco, cuando nos habla en vidas paralelas acerca de justamente la emulación de este Alejandro Magno a Aquiles y que a su vez, posteriormente, Julio César va a emular a Alejandro Magno, ¿no? Entonces, está esta historia como repetición, ¿no? Como iteración. El hecho de que tener el vigor suficiente como para tratar de hacer las grandes hazañas, ¿no? De la historia. Ah, Se supone que esto no todavía existía ahí, o se supone que habría algún tipo de tumba del propio Aquiles, en donde va este Alejandro y hace estas ofrendas. Curiosamente, también ahí había otro fragmento en donde dice que al hacer este ritual frente a la tumba de Aquiles, también justamente por eso señalé este fragmento, ¿no? Llamó bienaventurado a Aquiles por haber tenido en vida un amigo fiel. Se dice que el propio Alejandro comparó a su amigo que, si no mal recuerdo, se llama Hefestión con Patroclo. Y entonces era así como estoy como reviviendo, es como sí, imitación, emulación a los grandes. Otro de estos fragmentos de vida acerca de Alejandro Magno, también se dice que, justamente como viene ahí, no sé si alguien más me quiere ayudar a leer esta diapositiva. Yo, Emilio. Bueno, nada más saludar, que se me había pasado. Pero bueno, Oli, voy a leer. Mientras recorría visitando la ciudad, alguien le preguntó si quería ver la lira de Alejandro, pero él contestó que aquella no le interesaba en absoluto, sino que buscaba la de Aquiles, con la que el héroe cantaba las hazañas y gestas de los valientes. Y justamente aquí, muchas gracias, Jesús. Ah, Aparece como el propio Alejandro Magno intenta recuperar inclusive los objetos propios o a los cuales alude
al gran héroe que trata de emular, ¿no? No la de Alejandro, no, no el héroe troyano, no el que eh, no se le recuerda por sus hazañas, sino más bien por sus amoríos, y sino más bien a Aquiles, ¿no? El héroe al que trata de emular. Y por último, hablando de Alejandro, bueno, aludiendo a este ejemplo que creo que es propicio para la historia monumental, es este último fragmento de Vidas Paralelas. Dice aquí, si quieren yo lo leo, dice, em, era también por naturaleza amante de las letras y aficionado a la lectura. Consideraba la Ilíada, y así la llamaba, como un viático para la virtud militar. Y se hizo con la edición preparada por Aristóteles, la llamada edición del estuche, que tenía siempre bajo la almohada, junto con su puñal, según cuenta Onesícrito. Eh, pues ya, bueno, aparte de estos tipos de detalles, ¿no? Imaginar una Ilíada construida por el propio Aristóteles, y aparte la edición de bolsillo, ¿no? De sus tiempos, y que el propio Alejandro durmiera con ella y se la llevara a todas partes, pues cuenta cómo es esta voluntad de repetición, ¿no? Que intenta eh, Nietzsche manejar con la historia monumental, mostrar con la historia monumental. Eh, bien, continúo. Entonces, eh, otra de las cosas que dice Nietzsche al respecto de esta historia, más bien de de este individuo activo, vigoroso, ¿no? Capaz de, intentar que intenta emular a los héroes de la antigüedad, dice que usa la historia como un remedio para combatir la resignación. Y eso me pareció así bien interesante porque parecería que nadie, al leer la historia, o bueno, no sé si nadie, pero en términos generales, leemos la historia como algo que ya pasó, como algo que nos es ajeno, como algo que no se puede repetir. En cambio, aquí es como, y en ese, bueno, más bien, en ese sentido, el uso de la historia es más impropio, ¿no? No es algo que nos pertenezca. Y eso genera un cierto tipo de, no sé, de ánimo gris, ¿no? De sopor. Justamente aquí Nietzsche diría, ¿no? Aquel individuo capaz es aquel que trata de utilizarla como un remedio frente al sopor de esos tiempos, ¿no? Utilizando nuevamente como estas, metáforas épicas, ¿no? Se me ocurre como en la Odisea, ¿no? Con los lotófagos, ¿no? Los que comen loto y les quitan todo tipo de vigor y se quedan ahí dormidos. Justamente la historia es aquel revitalizante, ¿no? Aquel individuo, y esto como lo veremos en otras diapositivas más adelante, es como eh, sabe que esa historia siempre está presente, ¿no? O siempre es posible de volver a estar presente. Esa sería la situación. No es algo que los grandes tiempos ya quedaron atrás. También pienso en este sentido mucho en la Alemania de su tiempo. Aquí ya no tuve tiempo como para poder buscar como estos ejemplos, pero me acordé mucho de esta recuperación que hacen los románticos de los clásicos, ¿no? De todos los griegos. Y pensé mucho en Hölderlin, ¿no? Con Hiperión. Y cómo es que ahí la Grecia antigua sirve como para tratar de volver a crear o a regenerar una nueva Grecia. De hecho, por eso mismo Hiperión se va se desliga de Diotima y entonces y pelea, ¿no? Y dice, porque quiero como volver a generar una patria semejante a la de los griegos. Es ese impulso, ¿no? Ese impulso de emular y sobre todo de combatir la inacción o el sopor constante que podría generar una historia más, no sé si sea propio llamarla anticuaria en este momento, ¿no? No sé si tengan comentarios, voy muy rápido, se me van a acabar las diapositivas, amigos. No Vamos bien, digas entonces. eso. Es que estoy tratando de escucharte porque aquí hubo problemas porque unos señores se enojaron de que hablé. Entonces voy a hablar menos. Pero primero quiero escucharte bien. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces continúo. Am, Otra de las cosas que nos dice Nietzsche acerca de la historia monumental es que tiene una exigencia, y la exigencia es que lo grande debe ser eterno. O sea, ese es el espíritu, ¿no? Lo que anima al
no sé si necesariamente aquí podríamos decir al historiador que hace historia monumental o si más bien al lector que lee la historia como historia monumental, ¿no? Que creo que sería tal vez más propicio este segundo porque eh, creo que es el que tiene las posibilidades para hacer la historia monumental o ejercitar la historia monumental, ¿no? Eh, lo grande debe de ser eterno. Pues es Aquiles queriendo conquistar la fama, ¿no? La fama, la gloria. Es aquel que dice, sobre todo el Aquiles de la Ilíada, ¿no? El que dice que es mejor morir, combatiendo que huir y vivir felizmente en su casa, ¿no? Entonces, eh, justamente, y es curioso, ¿no? Cómo ahí cambia también este sentido del propio Aquiles, por ejemplo, en la Odisea, cuando se supone que Odiseo lo va, a enfrentar ahí en el inframundo, en el Hades. Y al hablar con él, Aquiles le dice que se había equivocado totalmente, que en realidad preferiría mil veces seguir viviendo como un esclavo que haber muerto en lucha, ¿no? Sin embargo, aquí la, la historia monumental tiene este sentido de que las grandes acciones son eternas o conquistan, sí, conquistan la fama, la gloria. Independientemente que si esto es así o no, aquel que lee la historia de manera monumental intenta hacer eso o intenta alcanzar esa eternidad en el canto o en la memoria de los seres humanos. Sin embargo, dice Nietzsche que todo lo que todavía vive grita no, es decir, el lector o el que construye historia monumental o lee la historia de esta manera, se enfrenta con justamente el obstáculo de la mayoría. La mayoría no quiere vivir para morir o vivir más bien para una gran causa, sino más bien quiere mantenerse con vida, dice Nietzsche, ¿no? El- y enfrenta como ciertas cosas, o sea, ciertos obstáculos, sobre todo la cotidianidad, porque en la cotidianidad no se ven las grandes acciones. Si uno se pone a pensar, ¿no? Ah, no sé, justamente como en esta épica, en estas narraciones, considero que si la guerra de Troya se supone dura 10 años, pues muchos de estos 10 años, o sea, todos los días que contenían estos 10 años, pues no se veían como que, no veían el fruto de estos 10 años, ¿no? Cada día, sino más bien en lo que enfrentan es el abatimiento, la rutina, ¿no? Todos estos son los enemigos de la persona o del individuo que lee la historia de manera monumental. Justamente Nietzsche habla acerca, y me gustó mucho la metáfora, la sorda rutina, ¿no? Lo cotidiano. En lo cotidiano no está lo grandioso, o por lo menos no lo vemos, ¿no? Entonces, eso es contra lo que se enfrenta principalmente este individuo. Am, pero, Rumi, adelante. Quisiera que te detuvieras un poco más en esto que estabas diciendo de si es el lector o es el Sí, historiador. sí. Este, pues no sé qué piensen ustedes, amigos. Yo considero eh, que principalmente podría ser el lector, creo yo, sí. Eh, Sobre todo porque Estaría es el que chido está que lo impulsado a la acción. discutiéramos. Sí, Estaría chido que lo discutiéramos porque desde la lectura que hice, pero es que la que tú estás haciendo me gusta mucho. Por eso te estoy dejando hablar, porque es otra, ¿no? Pero desde donde lo está diciendo Nietzsche, tiene que ver mucho con historiadores en específico. Pero por eso la pregunta es provocadora, porque no sé si es algo que también puede hacer el lector. ¿Ustedes qué piensan? Yo también lo leí como Demetrio, pero no sé si, o sea, si pudieras explicar un poco más sin spoilear tu lectura, o sea, como cómo sería de parte del historiador. Y miren, aquí la clave de la lectura está, ¿me escucho bien? sí, ¿Sí? ¿Me acerco más? La clave de la lectura está al final del primer parágrafo, ¿no? Porque dice,
un fenómeno histórico pura y completamente conocido, así como reducido a ser un fenómeno cognitivo es para quien lo conoce de esta forma, algo muerto. O sea, tiene que ver con una cierta modo de hacer historia que pretende la pureza, ¿no? La positividad. Y entonces se está peleando completamente con los hegelianos, que hacen historia dialéctica, con Ranke, que hace historia positiva, y con Niebuhr, que es kantiano y hace historia crítica. Entonces, estos son los tres historiadores que son los protagonistas de, es decir, es en donde Nietzsche ubica estos modos de hacer historia. Creo que se ve muy claramente con el hecho de que empieza a hablar en términos de proceso, como si las cosas fueran un proceso. Está dando contra los historiadores dialécticos, ¿no? Y todo este asunto de la pureza tiene que ver con Niebuhr, porque Niebuhr es seguidor de Kant, ¿no? Eh, entonces creo que está hablando en concreto del modo en el que se producen ciertas estrategias históricas, porque ciertas estrategias para producir historia. Porque, por ejemplo, si ustedes toman como todas estas funciones que nos voy a empezar a describir, ahorita estamos con la monumental, pero si luego tomamos la crítica y la anticuaria, en realidad son las mismas funciones históricas que están en la fenomenología del espíritu, pero sin teleología. Entonces, sí tiene que ver con cómo es que la historia en sí misma es una producción de sentido, ¿no? Y cómo es que hay ciertos modos de hacer historia, es decir, la historiografía, que pretende un método histórico puro, que hacen historia a razón de creer que hay relatos absolutos, o que, por ejemplo, podemos captar los hechos en su pureza y entonces narrarlos, ¿no? Y hacer un archivo que nos hace tener pruebas fehacientes sobre lo que fue y cómo fue. Entonces, además esto tiene más sentido, porque si llegamos al parágrafo 8, Nietzsche acabará diciendo que lo que él propone es un método de creación artístico de la historia, y esto es la genealogía, ¿no? Y la creación artística de la historia es la que crea sabiendo que inserta un valor en lo histórico. Entonces, lo que le molesta a los historiadores de su época es que no le ponen valor a la historia. Es decir, justo esta pretensión de neutralidad y de pureza es lo que para él está mal encaminando las ciencias históricas, porque la historia tiene un valor y el valor es lo que tiene que ser leído. En ese sentido, la genealogía es la lectura del valor de la historia. Sin embargo, lo que está diciendo Demetrio tiene muchísimo problema, porque nunca me había puesto a pensarlo desde el punto de vista de quien lee la historia, ¿no? Y eso es muy interesante porque, en efecto, este camino por el que nos estás llevando, ¿no? Como la historia clásica, creo que a Nietzsche le interesa mucho y que ahí es donde encuentra justo lo útil de la historia monumental, ¿no? Y es un ejercicio que va a hacer al hablar de todos los modos de historia, como primero hablar de por qué son útiles y después de cómo se hipertrofian. Entonces, así como le entraste está bien chido, porque en efecto, eh, parece que la parte que vitaliza la vida es aquella que permite como engrandecer las cosas, ¿no? Hay al inicio del parágrafo 2, eh, déjenme un minutito, que era justo lo que estaba diciendo al inicio. Eh, dice, nos vamos al mero inicio del parágrafo 2. Dice, pero que la vida necesita el servicio de la historia es algo que debe comprenderse tan claramente como la tesis, que se demostrará bastante de que un exceso de historia daña lo viviente. Cuando dice eso, utiliza la palabra Duamesen, lo que tiene todo que ver con lo de el Unzeigemessen, ¿ven? Otra vez es como la medida de las cosas. Entonces hay un Duamesen, y ese exceso, pues, es lo que daña a lo viviente. Y por lo viviente, que lo bendiguen.
las cosas que viven, ¿no? Eso está súper interesante, porque no creo que se refiera a animales ni cosas así, pero sí se refiere a que las cosas viven, se mueven, cambian. Eh, en un triple sentido, pertenece la historia otra vez, a las cosas vivientes. Aquí pone ser vivo. Le pertenece como alguien que necesita actuar y esforzarse. Esa es la monumental, ¿no? Como alguien que necesita conservar y venerar. Esa es la anticuaria. Y finalmente como alguien que sufre y necesita liberarse. Entonces, visto así, lo que está diciendo Demetrio tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque en efecto se trata de ese actuar y esforzarse. Y creo que en la historia clásica no hay otro efecto distinto, justo porque es mítica, o al menos, para no pecar de anacrónica, es épica, ¿no? Y además está en la voz viva y pues se mete como alrededor, se discurre por la tradición. Entonces, esto además tiene sus resonancias con el discurso vivo. ¿Qué es esto del discurso vivo? Hay un texto de Derrida, La farmacia de Platón, que problematiza muy bien esto, que en sí la dialéctica platónica es un método a través del cual lo que se pretende es romper con la muerte de la escritura y todo el problema de la representación, porque al mantenerse en diálogo permite que el discurso continúe vivo, ¿no? Eso es justo el modo en el que funcionaba la historia clásica, ¿no? Porque estaba como sobre las crónicas y las costumbres y los mitos. Entonces creo que esto es de gran interés, sobre todo porque hemos pasado sobre verdad y mentira, porque es como claro, ¿no? Lo interesante es que aquí ya está puesto sobre el artista como producción que permite esforzarse. Pero lo del lector me parece súper provocador. O sea, me gustaría que ahondaran más en eso, ¿no? Porque es como la lectura, pues desde donde yo la tengo. Pero lo del lector es como, ni se me había ocurrido. Jesús, adelante, adelante. Gracias. Bueno, esta es una inquietud que a mí me surge, al momento de leer este segundo parágrafo. Cabe decir que tampoco como pude cotejar con el alemán, ni lo leí tan puntualmente. Pero aún así, creo que a mí lo que más me resaltó en esta relectura, pues es justamente la relación entre tiempo, eternidad e inmortalidad. Porque a mí se me hace muy interesante que haya como esta forma de recuperación de la antigüedad, desde Nietzsche, de la forma en la que hacían historia, porque al final, hasta donde yo he podido leer, el concepto de eternidad, aion, al menos en la filosofía griega, surge hasta Platón, justamente en el Timeo. Por ejemplo, Hesiodo considera que los dioses son inmortales, pero no habla precisamente como de eternidad. Al final del día, incluso la gran mayoría de los dioses nacen por Eros, que es de los más viejos de los dioses. Pero esa es la cuestión, nacen. Mientras que lo que es eterno no nace, sino que siempre es, nunca será y nunca fue. Esa es la definición de eternidad que nos da Platón en el Timeo y acuña la palabra aion. Incluso si Parménides tematiza algo al respecto, a lo mucho a lo que llega es hablar del ahora es, el nun esti, pero como tal de eternidad no, eso es hasta Platón. Así que a mí me gustaría preguntarle pues, tanto a Rumi como a Demetrio, ¿cómo verían que se da esta relación entre historia monumental, eternidad e inmortalidad? Porque si Nietzsche está haciendo una reapropiación de la forma en la que hacían historia los antiguos, pues al final del día parecería que el peso tendría que ser más en lo inmortal, no tanto en la eternidad. Y Nietzsche también habla de lo inmortal, pero creo que aquí lo que realmente predomina es la cuestión de la eternidad. Tú, Demetrio, que pues has leído a Schelling, a Spinoza, no sé cómo es que interpretas tú esta cuestión de la eternidad y la historia, y tú, Rumi, cómo es que también
verías esa relación entre tiempo, eternidad, y más porque hay autores que consideran que la eternidad pues realmente está más allá del tiempo, como Plotino, por ejemplo. Así que bueno, no sé qué piensen al respecto, porque a mí sí me saltó mucho y no supe pues cómo respondérmelo, ¿no? Pero bueno, nada más eso. Ah, muchas gracias a los dos, sí, que está bien padre. Bien, sobre lo de el tiempo como, como inmortalidad más que como eternidad, creo que sí, creo que tienes mucha razón, Jesús. Sobre todo, a mí me llama la atención, hay un pasaje en donde dice que aquella persona que construya o lea la historia monumental se asimila a la risa de los dioses, ¿no? Entonces, eh, justamente, o sea, em, recuerdo que creo que es Kerenji, sí, en la religión antigua, que tiene un texto sobre la risa de los dioses y que habla acerca de por qué los dioses ríen. Más que nada es porque no, mm, sí, son inmortales, ¿no? En- de hecho, también pienso en este sentido en la isla de los bienaventurados, ¿no? Entonces, en donde se iban aquellos héroes, ¿no? En donde sí, o sea, hay una generación, pero no Thanatos no los toca, ¿no? Entonces, sí, sí creo que iría más como en ese sentido de inmortalidad, pero yo creo que añadiría que aquí, o bueno, más bien, el único, lo que, ¿cuál es esa forma de inmortalidad? La fama, nuevamente, al igual al estilo de, de los héroes griegos, ¿no? Que los otros puedan hablar de ti, ¿no? Como aquel que hizo esas grandes acciones, ¿no? O que emuló a las grandes acciones. ¿No? Nuevamente como que en la memoria, ¿no? En el discurso. Y no sé, Rumi, bueno, ¿puedes hablar, Rumi, o lo prefieres escribir o No, más se puede adelante? hablar bajito, es que se puede hablar, pero están exagerando. Las dos cosas que dijeron tienen mucho que ver. Una es por el simple hecho de que se está resistiendo Nietzsche esta cosa como de eternizar conceptos. Entonces, este paralelismo que acabas de indicar con los dioses y tal tiene todo el sentido, ¿no? Porque es como, pues sí, solamente lo que se ha fundado como endiosificado o inamovible o estatificado puede pertenecer al rango de lo puro, ¿no? Entonces es como, pues no. Y la otra cosa es que tiene que ver mucho con lo del ayón, ion, el catión, y no me acuerdo cuál es el otro, son cuatro. Porque creo que Nietzsche está también propone una lectura de la temporalidad distinta en términos de, no de temporalidad sagrada a la de Led, ¿no? Sino de temporalidad artística. O sea, como de, claro, o sea, lo que hace el arte, la ficcionalidad, el disímbolo, es irrumpir en aquello que hemos entendido como temporalidad, con elidad, como resaltar, ¿no? O historicidad y pensar en la historia, ¿no? O sea, otra cosa interesante es que igual en este inicio del segundo parágrafo ponen la historia con mayúsculas, ¿se fijaron? En el segundo párrafo pone la historia con mayúscula. Está hablando de Geschichte y no de historia, ¿no? La Geschichte es la historia de los conceptos. Les recomiendo mucho un libro de Koselleck que se llama Historia de Conceptos, en donde explica muy bien esta distinción entre lo histórico y la Geschichte, ¿no? La historia y la Geschichte. Esto de la historia de los conceptos es Hegel, ¿no? O sea, es como historizar el sentido de las cosas. Eh, entonces es muy interesante porque dice la historia, o sea, el Geschichte, pertenece sobre todo al que quiere actuar, ¿no? Wow, al poderoso, a aquel que mantiene una gran lucha. Y dice Kampf. ¿Creen que es casual que esté hablando en términos de lucha? Yo creo que no. Eh, y necesita modelos, maestros o consuelo, ¿no?
Entonces, además, la historia es la herramienta de los poderosos, pero no cualquier historia, no las ciencias históricas, sino la Geschichte. Esto es muy interesante porque la Geschichte también inserta un tipo de temporalidad o un tipo de tiempo, ¿no? Entonces, esta intuición que tuvo Jesús es muy buena porque también se trata, dice en la cuarta intempestiva, que todos los que van a Bayern son los meses, o sea, los destemporales, ¿no? O los intempestivos, o los destemperados, o los inactuales, o como quieran, ¿no? Entonces, sí tiene todo que ver con un planteamiento distinto sobre cómo percibimos el tiempo, ¿no? Sobre cómo lo experimentamos, sobre cómo lo coordinamos. Entonces, pues todas estas cosas que están diciendo son muy provocativas y en realidad está muy interesante porque están viendo más niveles de intertexto, porque sí, yo creo que tiene que ver todo eso, o sea, esta línea que acabas de encontrar, que tiene que ver con la narración crónica, es algo que no se me había ocurrido, pero que tiene todo el sentido, porque entra yo relaciono la historia monumental con Hegel mismo, o sea, es decir, cómo funciona el hegelianismo. Piensen en la fenomenología del espíritu, ¿no? O sea, es como, bueno, está la época de los históricos y eso representa como un hito específico y tiene un sentido específico, ¿no? Es como monumental en sí misma. Hasta podemos pensar la palabra en el sentido más literal. Se hierven monumentos sobre las cosas, pero los monumentos, ¿qué sentido tienen? ¿No? ¿Qué temporalidad se les actualiza? ¿En qué permanecen? Ese va a ser el sentido peyorativo de lo monumental, ¿no? O sea, lo monumental va a ser aquello que en su fuerza para engrandecer lo posible también produce la muerte, porque caemos en la repetición, ¿no? En la repetición vacía. Piensen en cualquier fiesta ritual. Este ejemplo a mí me gusta. O sea, de nada sirve, por ejemplo, eh, festejar Navidad actualmente, porque ha perdido toda su fuerza ritual y toda su cohesión. Pero pues está estatificado el sentido. Entonces, yo creo que va más por ahí. Me pregunto cómo es que el lector podría hacer esto, pero tendría sentido que lo hiciera, ¿no? Eh, y yo creo que puede estar concebido dentro de lo que dice Nietzsche, porque una de las palabras que está utilizando a la hora de hablar de esto que está haciendo la historia monumental en específico, aunque me parece que lo hacen todas, es un Gedeutet, que es reinterpretar, ¿no? Entonces, en el segundo parágrafo, cuando está hablando de trastornar, está hablando de reinterpretar, ¿no? Eso es lo que diría por ahora. Muchas gracias, Rumi. Entonces, pues, si no hay más, continuamos, continuamos. Ah, bien. Sí, bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Que este afán, ¿no? Por intentar quedar con la gloria en la emulación de las grandes acciones, ¿no? Ah, dice aquí, en una parte de Nietzsche, ¿no? El ser humano, azorado, efímero, quiere vivir a cualquier precio, ¿no? Justamente eh, cuando habla acerca de esta sorda rutina, ¿no? Acerca de cómo en términos generales, lo que quiere el ser humano es simplemente como sobrevivir, ¿no? De evitar la muerte. También estas figuras literarias, ¿no? El hecho de que lo menciona así como azorado o efímero, me recordó totalmente, por ejemplo, ciertos fragmentos de la Ilíada o de la Odisea, cuando justamente habla acerca de los seres humanos, dice como de las hojas, así la generación de los hombres, ¿no? Esa finitud que tiene, ¿no? Que no alcanza nada inmortal o glorioso o eterno. Y otro fragmento de la Ilíada y en el canto número 28, de todo lo que en la tierra anda y respira y come, no hay un ser más quebradizo que el hombre, ¿no? Justamente es la condición humana, ¿no? Y al tener esa condición, pues aquellos que se sobreponen, aquel individuo activo, justamente es aquel que rompe con esta necesidad de supervivencia, ¿no? De que todos tenemos.
Ah, sin embargo, Nietzsche advierte, ¿no? Que la existencia de este modo glorioso, esta emulación, finalmente dice que vive de un modo más hermoso quien no da importancia a su existencia o a este sobrevivir día con día o al tratar de vivir. Y nuevamente pienso en este contraste, ¿no? Acerca de cómo justamente en la misma Ilíada, ¿no? Eh, Se le da la posibilidad a Aquiles de huir, ¿no? Y él decide que no, que él debe de enfrentar su destino ahí en la misma Troya, pese a que esto acá le conlleve a la muerte misma, ¿no? Entonces, no le da la importancia a su propia vida, vive para una causa mayor, ¿no? Inclusive creo que al principio de este parágrafo llega a decir que de repente habla acerca de como de la salud de todo un pueblo, ¿no? O sea, buscar algo más allá de sí mismo, ¿no? De su propia, de la importancia que le da a su propia vida. Y hay una pregunta que de repente aparece: ¿de qué le sirve lo clásico al ser humano? ¿O de qué le sirve este uso de la historia del modo monumental al ser humano? Me recordó mucho un fragmento, bueno, antes de la respuesta que pone Nietzsche, me recordó un fragmento de Píndaro, ¿no? En la Pítica 3, que dice: oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible, ¿no? Y en este caso, la respuesta que da Nietzsche es que eh, lo grande alguna vez se dio, es decir, estas acciones sucedieron alguna vez y pueden ser puestas en marcha otra vez, ¿no? El pasado no está atrás, sino que es siempre posible de ser reactualizado, ¿no? Por eso mismo me parece que en este sentido, pues sí podría haber como esta posibilidad de que sea el lector de las grandes hazañas el que intente realizar acciones semejantes en su vida, ¿no? Reactualizarlas, ¿no? Porque tiene esta posibilidad de que el pasado no es algo como lineal. De hecho, es cuando Nietzsche también hace la metáfora bueno, regresa a los pitagóricos, ¿no? Y entonces empieza a decir: cuando se dan como las constelaciones en determinadas posiciones, parecería que todo acontece de manera igual otra vez, ¿no? Y entonces volveremos a tener un César que es traicionado y así. Entonces, que de aquí esto le sirve para irse a otras cosas, ¿no? Pero de cualquier manera es esta posibilidad de que el pasado se reactualice nuevamente, ¿no? Eh, Continúo, no quieren. Adelante, Rumi. Está muy bonito porque en sí creo que le está sacando lo mejor a la historia monumental, ¿no? Que es algo que Nietzsche diría, o sea, te estás centrando en todo lo positivo de la historia monumental y en efecto tiene que ver con eso, ¿no? En cómo rearticular la experiencia para que tenga algún sentido. Pero por otro lado, esta misma cita que pusiste, ¿no? Eh, que el que vive lo más bello no da importancia a la existencia. Arma de doble filo siempre, ¿no? O sea, es como claro. Y la existencia en sí, todo lo que está haciendo en ese momento, en ese devenir, con esos cambios que es, ¿no? Porque me parece que un ejemplo de historia monumental podría ser, por ejemplo, que tú trataras de ser sí, 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 sí. Podría ser el hecho de que, por ejemplo, te digan: ¿por qué no eres como el general? No sé, eh, ¿por qué no eres como el general Stalin? ¿No? ¿O por qué no eres tan fuerte como tal figura? ¿O por qué no hiciste las cosas de la misma manera que tal? Entonces, como que también tiene ese efecto paradójico de que al mismo tiempo que interviene un sentido, produce un sentido que parece no darle forma a nada, más que solo a una cosa. Eh, entonces está muy bonito porque es una reivindicación de lo mínimo, ¿no? De aquello que damos por hecho, que no le damos importancia, por ejemplo, al hecho de subirnos diario al metro, ¿no? O de esta gresca que tenemos en la biblioteca, o etcétera. Porque para nosotros ya no tiene sentido si no ocurre algo magnífico, algo enorme, entonces lo estamos viviendo.
Y podemos trasladar esto como a los ámbitos más ridículos o más importantes posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, las relaciones amorosas. Si no cumplimos algo como del checklist de lo ideal, o sea, del modelo de la experiencia, entonces estamos fallando, ¿no? Porque se supone que hay como, como algo eh, eh, muy deseable en un modelo específico, ¿no? De las cosas. Y eso también es historia monumental, ¿no? Es historia sobre lo que se tiene que replicar. Entonces, el problema aquí despejado es cómo podemos hacernos de esa forma monumental de producir sentido sin que ello derive en que creamos que el sentido tiene que estar dado monolítico y establecido de cierta forma, ¿no? Y creo que ese es un problema no solo contemporáneo, sino ineludible, porque más allá de la historia como disciplina humanística, está también la historia como herramienta de explicación de la cotidianidad, ¿no? Y sobre cómo queremos ser como nuestros abuelitos o como nuestros papás o como nuestros héroes o como esa película que vimos de Disney, ¿no? Eso también es historia monumental. Eli, querías hablar. Muchas gracias, Rumi. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque como que me está explotando un poco la cabeza con lo que dijo Rumi desde hace rato, es como que no he terminado de digerir, porque justo yo lo venía leyendo como el lector, o sea, como quizá muy literalmente, porque pues no tenía como todo este contexto, o sea, me leí de rápido el párrafo uno, el párrafo 2 y así, y como que no capté que estaba, pues sí, haciendo como esta intempestiva en plan criticar lo que se estaba haciendo. Y ahora como que sí, me está volando la cabeza. En primer lugar, como que yo lo había visto como, ay, qué bonito el Monumental, ¿no? O sea, porque justo con todas las contradicciones que implica como esto de la eternidad y todo eso, pero pues muy nietzscheano, lo que yo entiendo por nietzscheano al final, porque como que le está hablando a cierto lector, no le está hablando a todos los lectores. Y sobre todo pensando en que ese lector que lee las grandes hazañas dice, claro, yo puedo hacer eso. Cuando, por ejemplo, a mí me pasa lo contrario, ¿no? Como que me da más bien el bajón de madres. Nietzsche, de que, no sé, Hume ya había escrito a los 23 años, ya sabes, la investigación sobre el entendimiento humano y de repente tengo como estas ideas de que es que esas grandes hazañas, ya como que ya, y yo no, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa ya muy perso, pero quizá el lector superhombre al leer esas cosas sería como, claro, voy a darle, ¿no? O una lectora igual como muy linda se me hizo como, es que si antes ha habido, o sea, el oprimido ha luchado contra su opresor, yo también puedo, y recordar esa lucha y esa historia me da a mí para seguir, ¿no? Como para creer que lo imposible es posible. Em, pero ahora que lo que sugieres la otra lectura, como que se me hace muy, pues no sé, como siempre, ¿no? Nietzsche así como muy avanzada su época, porque pensar en la historia como no de los grandes, como una historia no de los grandes momentos, sino como una historia que quién sabe qué, o sea, porque aparte el que es el historiador quien decide cuáles son los grandes momentos y el que construye los grandes momentos, ¿no? Bueno, esto está muy a discusión, pero de ahí, o sea, es como plantear es como que Nietzsche está poniéndose en un plan como no dando por hecho esto, que es difícil, o sea, porque no es tan sencillo separarse pues de lo que venimos acostumbrados, ¿no? Que las cosas pasaron, que estuvo la revolución, que estuvo la independencia, que pasaron estos grandes momentos, cuando en realidad eso ya está, o sea, ya tiene una postura, es una postura pues de entrada de los ganadores, ¿no? O sea, de quien escribe y, y de quien decide, o sea, como que ese es el hecho de lo que tú decías, Rumi, es el hecho de poner una intención, como de separarse y decir, es que eso que ya crees fijo, de hecho, ya tiene un filtro, de hecho, ya está hecho por alguien, ¿no? Alguien ya le imprimió ese sentido. Entonces, como que me está un poco volando la cabeza y pues gracias.
Muchas gracias, Eli. Mario. Bueno, Rumi, querías contestar por alusiones. No. Bueno, Mario. Sí, gracias. Apagué mi cámara porque mi internet es horrible, en serio horrible, pero justo para conectar con lo que exponías hace un momento, ¿no? Respecto a la historia monumental y el ejemplo de Alejandro con Aquiles, me parece que igual en Plutarco y con Vidas Paralelas se puede encontrar pues otro ejemplo, ¿no? Que creo que se conecta con la misma respuesta de Nietzsche, ¿no? Esta seguridad de que lo grande, si en algún momento se dio, en este caso, pues es posible y puede suceder, es el ejemplo de César, ¿no? Que justo aparece igual en Vidas Paralelas, que se une como a esta cadena mimética, ¿no? Que pasa de Aquiles a Alejandro y de Alejandro a César, eh, que incluso está pues este pasaje, ¿no? Que es como pues muy, ¿cómo decirlo? Dramático, ¿no? Novelizado eh, de un señor ya de edad llorando frente a la estatua de Alejandro, ¿no? Porque no, pues sí, no pudo igualarlo en grandeza en cuanto respecto a su tiempo, ¿no? Recordando que Alejandro, pues sí fue, pues muy joven cuando, pues, se hace, ¿no? Parón de Egipto y toma a Persepolis y todo esto. Entonces, pues igual creo que también justo las lecturas expuestas hace un momento creo que pues atañen también, como mencionó Eli, ¿no? A la persona que las escribe. Y en este caso, pues me parece interesante la conexión que hay entre Plutarco y César, ¿no? Porque digo, ¿qué hace Plutarco más bien entre Alejandro y César? Que al final me parece que la intención de Plutarco, pues sí, en este sentido, pues es enaltecer un poco a la figura de César a través de la narración de Alejandro, ¿no? Y creo que ahí, pues sí, ¿no? Justo como lo menciona en el chat, ¿no? Lo de los poderosos, pues sí, al final creo que hay un interés político, ¿no? Atrás de estas cosas que se simplifica incluso también en Plutarco. Muchas gracias, Mario. Ivana, ¿quieres hablar? Sí, muchas gracias, Demetrio. Primero, hola a todas y todos. Una disculpa por llegar un poco tarde. Este, yo como que trataba de entrar más o menos en tu exposición, eh, y me pareció igual que a Rumi que destacabas como mucho lo positivo de lo monumental, ¿no? Quizás, o sea, quizás porque es como su momento. Pero creo que lo que está haciendo Nietzsche principalmente es una crítica a lo monumental, o sea, la historia monumental, en el sentido de que al final de la página, ¿qué página es? La 705, por ejemplo, dice, voy a citarlo, dice, de modo que cuando la consideración monumental de lo pasado impera sobre los otros modos de consideración, esto es, el anticuario y el crítico, sale perjudicado el pasado mismo. Grandes partes de él se olvidan, se desprecian, siendo como una ininterrumpida corriente gris donde solo facta aislados, embellecidos, se destacan cual islotes. En las contadas personas que en general se hacen perceptibles llama la atención algo innatural y prodigioso. Dijérase la cadera de oro que los discípulos de Pitágoras creyeron notarle a su maestro. Este, o sea, me parece que justamente vinculándolo con el parágrafo 1, que al igual que él y yo también los leí un poco de rápido, este, me parece que lo que busca Nietzsche es el olvido, pero un olvido positivo, un olvido creativo de lo monumental, ¿no? Porque lo monumental solamente, digamos que sirve en su momento inmediato, quizás, y quizás me viene a la mente la idea de Novalis de romantizar la vida un poco, y se puede romantizar de muchas maneras, ¿no? Pero una podría ser mediante monumentos, pero eso es algo muy inmediato. En cuanto se pierde como el ambiente del monumento, pues ya no tiene sentido, ya nada más es una escultura más o un edificio más o lo que sea, que de pronto se ve bonito, pero ya está como
destruido, ¿no? Ya está destruyéndose y básicamente solo queda destruirlo más, que es lo que plantea Nietzsche como a continuación, ¿no? Y no es como que sea un imperativo, sino más bien es como parte de la misma historia. Y en ese sentido me recuerda mucho también pues al concepto de microhistoria de Benjamin, ¿no? Y del libro de los pasajes, por ejemplo, que Nietzsche aquí se está adelantando a esa noción de que no es, digamos, en los grandes monumentos históricos, ya sea de personajes, de hechos, de situaciones, etcétera, donde se guarda la verdadera historia, sino, o bueno, la historia, digamos, interesante justamente, sino en aquello que de pronto parecería como lo menos interesante, ¿no? Lo cotidiano, pero que muestra como el ambiente de lo actual, ¿no? Que quizás es a lo que va Nietzsche, destacando quizás ya después que en todo momento el hacer historiográfico, por así llamarlo, es creativo. O sea, nunca una historia es como sacar a la luz un hecho, sino más bien es narrar algo e inventarlo, o sea, inventar esa narración apoyándose quizás en el recuerdo, en el hecho o en lo que sea lo histórico, pero eso no implica que lo vayamos a tocar, ¿no? No sé qué piensen, pero bueno, igual me recordó mucho aunque suene como muy lejano, a cierto pasaje de Zhuangzi, o sea, digamos como el taoísmo chino, según el cual era como quien más en posesión o más cerca estaba del Tao era precisamente el idiota, mejor dicho, el estúpido o el loco, ¿no? Esto es también muy nichano, porque solamente quien está loco o quien no sabe es quien ya está en el Tao, pero no puede decirlo, mientras quien lo busca o mientras quien ya lo tiene, entre comillas, no puede enunciarlo, ¿no? O sea, de pronto no puede decirlo, ¿no? Y justamente esto sería como lo histórico, ¿no? O también me recuerda un poco esta noción del ser en Heidegger que él retoma de tiempo en San Agustín, que es algo que si me preguntas, bueno, que sé qué es, pero me preguntas qué es y ya no sé, ¿no? O sea, como esta frase tan famosa que estoy transliterando, según la cual, pues, en el caso de Nietzsche aplica muchísimo, porque mm, lo histórico nunca va a ser algo, pues, como a la mano, por así decirlo, que podamos tomar a través de los monumentos o destacando ciertas familias, como ya lo mencionaba después, que fueron como la historia del Renacimiento. O sea, suena muy impresionante, pero finalmente esta impresión que nos da lo monumental como que se diluye un poco. Pero bueno, ese era más o menos mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias. Jesús, adelante. Bueno, tengo muchas cosas que decir. Generalmente estaría tomando notitas para darle más orden, pero pues voy a ver cómo sale. Espero no desvariar mucho. No sé ustedes cómo se sientan, pero esta es la primera intuición que a mí me da con todo esto que hemos platicado hablando de historia monumental. Al menos también retomando lo que dice Eli y yo pensándolo en mis primeros semestres en filosofía y siendo muy honestos, pues no sé. Yo recuerdo que leía a Kant, leía a Fichte, a Schelling, a Schopenhauer y yo pensaba, bueno, pero pues yo no podría hacer nunca un sistema. O sea, al final me contrastaba como con esta historia monumental de lo que supuestamente es la filosofía, porque pues querramos o no, pues hay toda esta carga histórica de los griegos y de los alemanes y todo este anhelo de sistema y todas esas cosas que ahorita me parecen un poco ridículas. Perdón, no quiero herir sensibilidades de nadie, pero en el sentido de, pues realmente qué tanto podemos caber en ese traje y qué tanto realmente querríamos seguir cabiendo en ese traje, o sea, qué tanto puede seguir siendo útil para la vida seguir pensando en ese sentido.
Y lo digo porque me he topado con un par de personas que sí me han dicho genuinamente, como de, cuando la filosofía hacía sistemas, hemos perdido eso. Yo pienso, bueno, pero en parte está bien. O sea, lo importante es resignificar eso que de alguna forma cargamos. Yo pienso que al final repetir lo que se ha dicho de manera mecánica y sin ningún tipo de crítica desde nuestra facticidad, y ahí sí estoy planteándolo en un término más kantiano. O sea, el alcance, las posibilidades justamente de cómo podemos seguir haciendo uso de esa historia como nos ha sido legada. Y pues realmente, no lo sé. Pienso también en esto que comentaba Rumi. O sea, una película de Disney puede ser historia monumental. Ahora veámoslo desde un ámbito mucho más familiar afectivo. Cuando vemos a nuestros padres o nuestras madres y decimos, bueno, es que a mi edad ya tenían una casa o ya habían hecho tal o cual cosa. Pero yo también ligándolo un poco a la filosofía espinociana, podría decir, bueno, pero también esto tendría que potenciarnos. O sea, no solo contrastar nuestra vida y pensar, ay, no, qué tan lejos estamos de ello. Más bien, justamente, potenciar el deseo y decir, bueno, ¿qué es aquello que me puede dar afectos de alegría? ¿Cómo puedo transformar estas pasiones tristes y verlo desde un aspecto de eternidad? Y me he obsesionado con la eternidad en Spinoza porque cada vez empiezo lo dejo como provocación, a darme cuenta de que ver las cosas desde una especie de eternidad es pensar en términos relacionales. Esto es, bueno, yo soy Jesús y me comparo con el sistema de Schelling o con mi papá o quienes ustedes quieran y manden. Pero bueno, no hay que recordar que Jesús nació en México, que Jesús tiene una lengua, que tal. Y cuando empezamos a hacer este ejercicio retrospectivo causal espinociano, llegamos a una forma como de, creo yo, o podemos llegar a una forma de satisfacción con uno mismo. Y es que la satisfacción con uno mismo es de los afectos más importantes en la ética de Spinoza. Él mismo lo dice. Es el gozo que nos da ver nuestra propia potencia de actuar cuando lo vemos bajo una especie de eternidad. Eso por un lado. Y por el otro, esto, Demetrio, que tú rescataste de vive del modo más hermoso quien no da importancia a su existencia, es casi casi una paráfrasis de Baltasar Gracián. Schopenhauer la retoma en los aforismos sobre la sabiduría de la vida. Es feliz aquel que no se toma las cosas de la vida tan seriamente. Y me gusta mucho ese capítulo de Schopenhauer de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, que por lo que yo puedo notar, ya Rumi me dirá si estoy diciendo una tontería o no, este texto de la segunda intempestiva pues parece ya aún más alejado que sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Schopenhauer. Claro está, tan solo desde el momento en que critica la resignación Nietzsche está marcando una distancia casi total con Schopenhauer. Pero, aún así, lo que me gusta mucho de ese capítulo de los aforismos sobre la sabiduría de la vida es que Schopenhauer hace casi una genealogía de las metáforas del peso y la levedad. Y él dice, las metáforas del peso están en Horacio, en la literatura de Horacio, y lo va retomando incluso en el cristianismo. Si ustedes, retomando el comentario de Ivana, piensan en las confesiones de San Agustín, es pura pesantez, pura pesantez. Dios mío, soy un peso para mí mismo, Dios mío, me he vuelto una carga. ¿Y qué es lo único para San Agustín que pueda aligerar el peso de la vida? Dios. Así que también es interesante pensar este planteamiento nietzscheano. Cada vez me gusta menos la palabra secular, pero sí al menos bajo la pregunta que también se hicieron los autores barrocos de si pensamos una forma de hacer literatura y filosofía en la que la respuesta existencial no sea Dios es el que me libera de estos pesares, de este peso, ¿qué podemos hacer con ello? Pero la pregunta es ahí, la vida es un peso. ¿Cómo podemos no darle tanto peso a esta vida, ¿no? A esta carga, sin recurrir justamente a un Dios cristiano que se ha muerto, que lo hemos matado, que se ha vuelto un mero vestigio cultural y que realmente ya no significa pues casi nada? El Dios de San Agustín, por más cristiano que uno sea en la actualidad o no, pues es bastante diferente, ¿no? Pero bueno, ese es todo mi delirio. Muchas gracias, Jesús. Rumi, adelante.
Hicieron pensar en un montón de cosas, porque además recientemente tuve un muy buen ejemplo. No me acuerdo de quién es la pintura, la busco y se las mando al grupo. Pero es una pintura muy famosa porque son como muchas señoras paseando a sus niños en un prado verde, ¿no? Y como mujeres muy bien vestidas y hombres caminando y tal y tal. Bueno, estaba viendo el trasfondo de la pintura. En realidad lo que haya estado ocurriendo es que era un jardín donde se recogían prostitutas. Entonces, históricamente se ha pensado como, wow, el modelo de sociabilidad y las buenas costumbres y las señoras no sé qué, pero Dios mío, era un prado con prostitutas, ¿no? Entonces empiezan a explicar cómo los elementos históricos quedan para que esa interpretación sea válida. Y creo que hay muchos ejemplos así en nuestra cotidianidad. O sea, el que se me ocurre más a la mano, porque en la semana estuvimos leyendo a Platón, es Sócrates, ¿no? El Sócrates del banquete. No hay algo más cercano para describir la masculinidad contemporánea que Sócrates, ¿no? El impoluto, el que no se emborracha, el que se modera, el que no sé qué. Bueno, todos son modelos para la vida útiles, ¿no? Pero en su lado más muerto y reseco, pues producen efectos como, ah, sí, Sócrates es famoso porque mientras estaba en una batalla donde todos morían de frío, él nunca se cubrió del frío, ¿no? Y ahí tienes a vatos del siglo XXI no poniéndose suéter cuando se mueren de frío y diciendo que no tienen frío. Yo creo que aquí esta frase de la que habla Jesús tiene otro matiz, porque es existencia en el sentido de porque despreciar el devenir mismo, como devenir que no tiene un sentido y un solo sentido, ni tiene que ser grande para ser devenir ni para ser vida. Pues porque la vida es lo ingobernable, ¿no? Justo dice, justo en esta exigencia de que lo grande deba ser eterno, se desencadena la lucha más terrible, pues todo lo restante que todavía vive dice, no, lo monumental no debe emerger. Esta es la consigna opuesta. La sorda rutina, lo pequeño y más bajo, todo lo que mueve los rincones del mundo como una atmósfera pesada alrededor de lo grande. Es también una pregunta sobre lo grande, ¿no? Sobre esa obsesión con lo grande. O sea, yo ahorita pensé en el pipila, como de, bueno, cuando vas a Guanajuato y te cuentan por qué el pipila cargó la piedra, no tiene nada que ver con heroísmo, ¿no? Pero pues ahí tienes a generaciones de personas pensando que de verdad había un hombre cargando una piedra y tratando de emular ese modelo, ¿no? Yo por eso relaciono esto, es cuestionable que quien tiene su interpretación, pero yo siempre lo he relacionado el monumental directamente con Hegel, porque tiene que ver con el optimismo de la experiencia, con que las cosas pueden tener un sentido. Y un poco la provocación es que no lo tienen, ¿no? Y justo por eso necesitamos historia monumental. Pero es que eso es lo precioso de este texto, que está diciendo, es que sí la necesitamos, ¿no? O sea, pues justo lo que nos ha venido exponiendo Demetrio, nos surge, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que no se juegue en contra de nosotros? En el momento en que, en efecto, se tiene que volver una repetición del sentido, o un sentido que a ultranza tiene un encadenamiento que le da una lógica. Es el procesualismo de Hegel, ¿no? Y en ese sentido es el optimismo hegeliano del sentido. Entonces, un poco la provocación es, no tiene sentido, ni espíritu, ni nada, pero se lo pones, ¿no? Incluso creo que por modelo de metro me hace pensar muchísimo en esto que les digo del discurso vivo, ¿no? Porque justo como ya les había mencionado, creo, Michelet se va por ahí. Dice que la historia está en lo que hablamos, en lo que decimos diariamente, ¿no? En el hecho de que tu abuelita siga repitiendo el mismo dicho todos los días. O pues ¿por qué no engañas a tu pareja? Porque no debo. Ahí está la historia, ¿no? Kant está ahí. No importa qué digan los libros de historia, no importa si en la primaria sale Kant o no, sino que tengo un padre que sigue diciendo no debes,
¿no? Entonces creo que en ese sentido, ese es otro sentido de lo monumental, por donde nos ha llevado Demetrio, ¿no? Sobre eso que se sostiene más allá incluso del texto como soporte. Pues muchas gracias a todos. O sea, es participaciones así vibrantes, ¿no? O sea, estaba emocionado con cada uno de sus participaciones. Eh, ah, Creo, bueno, tratando como de aglutinar así como la respuesta o el comentario a cada una de sus intervenciones, creo que la historia monumental, ya lo dijo Rumi, o sea, Nietzsche como que la utiliza como un fármaco, ¿no? Una medicina, ¿no? En ese sentido, como cualquier medicina, si la tomas demasiado, o sea, te hace daño, ¿no? Y te puede ser un veneno. Entonces, de la misma manera, es para la vida. Entonces, ah, en la medida en que la utilices bajo ese sentido, adelante, ¿no? Yo al igual que ustedes, o sea, como nada más igual para anexarme a la lista, ¿no? De las pasiones tristes, ¿no? Al ver las historias, o sea, cuando me enteré que Leibniz, a los 8 años ya había leído, creo que a, a, a San Agustín, a Tomás de Aquino, había terminado ya la Suma Teológica a los 8 años. Yo me estaba aprendiendo los nombres de los Pokémones, ¿no? O sea, o sea, uno dice que, o sea, ¿qué se puede contra eso, no? Pero vaya, creo que también aquí sirve mucho como el primer parágrafo, ¿no? El sano olvido también, o sea, como de eso dejarlo atrás, ¿no? Eso, y como lo dijo Jesús, ¿no? Ser relacional, ¿no? Estamos en otras condiciones. Rumi, Perdón la eh, intermisión, pero es que me acordé de algo que no, que se me fue con respecto a lo que dijo Ivana, que sí va del olvido, pero también de la memoria. O sea, es cómo hago memoria, pero como actividad, o qué estoy haciendo con mi memoria, ¿no? Y este ejemplo que acabas de dar, Demetrio, es muy bueno porque es que lo podemos ver en todos lados. O sea, por ejemplo, la exigencia que nosotros tenemos para llevar un cierto ritmo académico y titularnos en cierto momento y hacer los grados en cierto momento y hacer la comparación con el profesor SNI 3 que tiene la plaza, ¿no? Y si tú actualizas la vida en cómo ocurrió eso, es inconmensurable, no lo puedes hacer, pero vas a pasar tu vida entera pensando que sí, frustrado, resentido, porque no te tuviste en lo mínimo está la materialidad, en ese cambio, en el por qué se pudo en ese momento, porque Leibniz podía hacer eso, de qué tiempo contaba, en qué época estaba, qué recursos tenía, ¿no? Entonces incluso se pierde la estructura de lo singular a favor de algo que solo es realizable para algunos. En ese sentido, Nietzsche es muy materialista en su pensamiento y créanme que tiene sentido, porque para este punto ya había leído la enciclopedia donde estaban los jóvenes hegelianos, los marxistas y Stirner. Eli, ¿querías hablar? Sí, pero es súper breve, entonces lo estoy haciendo en el chat. Bueno, no, ya X. O sea, lo único que quería decir es que sobre el olvido, como que a mí también ya me estaba resonando con el psicoanálisis, ¿no? Como todo esto de qué tanto, qué tanto olvidamos y qué tanto también como esta obsesión con el recordar, de hecho puede ser como paralizante, ¿no? O sea, como que ya se veía un poco la tensión que después en el psicoanálisis se amplificará, solo eso. Sí, muchas gracias a los dos. Ah, Retomando esto, Eli, justamente tengo como un ejemplo al final, ¿no? De las diapositivas, ah, como la obsesión como por recordar. Ya nada más como para ir finalizando. Bueno, retomar esto de que habíamos dicho, ¿no? De cerca de cómo lo asocia con el eterno retorno cuando alude a los pitagóricos. Y habla también Nietzsche de la historia monumental como una historia de los efectos, ¿no? Sobre todo como el impacto que tiene. Olvida las causas, porque justamente las causas son particulares, ¿no? Son singulares, ¿no? Eh, Uno no puede ser
Aquiles en la medida en que pues justamente Aquiles vive en otro contexto y demás, y entonces en esa medida no podemos tener exactamente la misma historia, esa no se puede ser repetido, ¿no? Pero lo que sí puede ser repetido es la gloria, ¿no? Las grandes acciones, el efecto que tiene en todos los demás, ¿no? Que hablen acerca de la gran hazaña. Entonces, justamente la historia monumental tendría que ver como una colección de estos efectos, dice Nietzsche. Ah, y hay una parte que me gustó, ¿no? Que habla acerca, justamente que ya empieza como la crítica acerca de los malos usos de la historia monumental, ¿no? Porque justamente como la historia monumental es una libre invención del pasado, ¿no? Que por lo mismo que se idealiza o se romantiza, ¿no? Estas grandes acciones, prácticamente podríamos decir que mito o ficción es lo mismo que el pasado, ¿no? Entonces, aquí es en donde se muestra como toda la fuerza artística o la fuerza plástica que ya había mencionado como anteriormente en los parágrafos, es como se deja libre, ¿no? Sí, con tal de impactar, ¿no? De generar ese efecto. Entonces, aquí ya tendríamos como, pues, no sé qué tanto pueda ser historia, en la medida en que, pues, pueda servir a la vida, pues, puede ser, útil, ¿no? Pero puede caer en excesos. Y sobre todo Nietzsche también advierte como de los usos de aquellos que él llama, em, como los faltos de fuerza estética, o no recuerdo cómo exactamente, ahorita lo puse ahí en una diapositiva, pero, por ejemplo, y ya lo había dicho aquí Ivana, ¿no? Había rescatado esto, ¿no? De cuando la historia monumental impera sobre las otras dos, la anticuaria y crítica, el pasado sale perjudicado, ¿no? También, o sea, el exceso, ¿no? El que nada más veamos como los monumentos y sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Las pasiones tristes, ¿no? El hecho de que veamos tan imponentes o tan grandes aquellas grandes acciones hace que nosotros no las podamos repetir o que, sobre todo cuando Nietzsche menciona acerca de estos personajes que faltos de imaginación o de fuerza estética, que simplemente nos dicen, eso pasó en el pasado, los adoramos, pero se quedan ahí, ¿no? No son posibles de repetir. Entonces también serían como los malos usos de la historia monumental. También nos dice Nietzsche, ¿no? Aquí la historia monumental engaña mediante analogías, o sea, finalmente es una ficción, ¿no? Siempre, o sea, todo relato histórico es una selección, ¿no? Inclusive nosotros mismos, ¿no? En el día a día, podríamos nosotros pensar en lo que hicimos el día de hoy y finalmente vamos a seleccionar, no podemos reconstituir todo tal y cual como pasó en nuestro propio día, ¿no? Siempre va siendo una selección de ciertos elementos y elementos que tengan una disposición para generar cierto tipo de efectos, ¿no? Eh, y bien, y lo que les decía como de los daños de la historia monumental, ¿no? Ahí va la crítica política, ¿no? Pero bueno, creo que eso es muy usable, ¿no? O sea, dice aquí que cuando se apoderen de ella los impotentes y los inactivos o los de naturaleza no artística, dice, o sea, utiliza, ¿no? Estos grandes, grandes acontecimientos. Mira, aquí están, pero está allí nada más. Esas grandes acciones se quedan en el pasado, pero que si volvieran a surgir, o sea, puse aquí el ejemplo de Flores Magón, ¿no? El uso político que hace el Estado de la figura de Flores Magón, pero que si estuviera Flores Magón activo en este instante, pues justamente es lo más antiestatal, ¿no? Entonces, o sea, está muy bien celebrarlo y bonito mientras lo encasillemos como en una gran estatua, pero que se mantenga en activo. Y finalmente la historia monumental lo que busca es la acción, la, el sí, la actividad, ¿no? Entonces, dice Nietzsche ante esta crítica, la historia monumental es el disfraz bajo el cual su odio, el odio de estos personajes, pretende hacer pasar por admiración plena de los poderosos, ¿no? Entonces, admiramos a esos personajes, pero mientras estén ahí contenidos, ¿no? Inactivos, mientras nos generen pasiones tristes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O como lo que acaba de decir Rumi, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos, ¿no? De el investigador que ya debería de tener, debemos tener cierto tipo de avances y demás, no los tenemos, entonces admíralo porque él es capaz y tú no, o algo así, ese tipo de efectos genera, ¿no? Las pasiones tristes. Jesús. Ah, va a ser muy breve. También algo que se me hace muy interesante justamente de este texto de Nietzsche es que es como si nos presentara una forma de estrategia
para liberar estas narrativas justamente desde su efecto político, porque al final del día también en un sentido estatal, o sea, si lo pensamos desde una identidad nacional, en una nación en donde hay un Estado, pues hay una captura totalmente y una petrificación de las narrativas que generan potencias, pasiones tristes. Lo que estaría proponiendo Nietzsche, también si seguimos un poco esta vena spinociana, pues es quitarle potestad justamente a aquellos que tienen presas esas narrativas. Y aquí estoy usando la palabra potestad, no potencia. Esta potestad en el sentido de sojuzgar, de generar pasiones tristes. Y al momento de reapropiárnoslas, es como si las pudiéramos moldear para nuestra propia utilidad. Y también viéndolo más espinocianamente, ¿qué es lo útil? Aquello que potencia nuestra capacidad de obrar o de producir efectos, como lo traduce José Gauss de una manera bellísima. Nada más eso, o sea que es una estrategia de resistencia política muy fuerte la que está planteando Nietzsche, tremenda y muy, muy espinociana también. Ya nada más eso. Rumi, adelante. Y tienes mucha razón, porque contra la creencia equivocada de que Nietzsche no es político, justo dice, supóngase que alguien cree que no se necesitan más de 100 hombres productivos, educados y desenvueltos en un espíritu nuevo para acabar con toda esa cultería. Y está hablando de la Gewilderheit, ¿no? De, claro, de la Alemania de su tiempo, que estaba tan de moda en Alemania. ¿Cómo le tendrá que fortalecer? Comprobar que la cultura del Renacimiento se alzó sobre los hombros de un grupo de tal centenar de hombres. Está siendo irónico, ¿no? Claro, tiene que ver con toda esta cosa de la Bildung alemana y está siendo súper político, a su manera, claro, porque pues es una política extraña esa que no da recetas, por eso piensan que no es político, pero claro, tiene todo que ver. Sí, ¿no? O sea, eh, pensando, o sea, eh, pensando en las cuestiones de, no sé, los programas de historia, generalmente, ¿no? Pienso que cómo nos van contando la historia de los grandes personajes, ¿no? Y al mismo tiempo son que al mismo tiempo son los políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido ya te va generando como de, mira, ellos son los que hacen la historia, ¿no? Eh, y eso resta, ¿no? Esos son los grandes monumentos, admíralos, pero no son tú, no son ciudadanos, ¿no? Ahí, eh, como este mal uso, ¿no? De la historia monumental. Y creo que ya es mi última diapositiva. Sí, sí, rescaté lo de el texto de ficciones de Jorge Luis Borges tiene ahí un cuento llamado Funes el Memorioso, si no me equivoco en el nombre. Eh, Justamente creo que ahí se ve en la figura de Funes que es un chico el cual, curiosamente, sirve mucho para justamente como estos primeros parágrafos, porque habla acerca de que este chico de repente tiene un accidente, se cae de un caballo ahí, no sé si lo aplasta, bueno, se cae de un caballo y prácticamente en vez de que este accidente le quite la memoria, empieza a recordar todo, así, todo, 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 todo con detalle, ¿no? Eh, entonces, curiosamente, una de las cosas que hace es, bueno, este accidente es que él quede inmóvil. Entonces, también es como... eh, pensando en cuestiones como, en vez de que la memoria o la conexión de la memoria con la historia, o sea, la recolección como de datos, o sea, o de historia así como, no sé si me estoy adelantando, pero es como la anticuaria, ¿no? En donde tengamos como todos los detalles, ¿no? Como de todas las particularidades, también puede evitar como la inacción que justamente, lo que tiene la historia monumental es como que este impulso a intentar emular, ¿no? A intentar, a, a reactualizar ciertos tipos de grandes hazañas, cierto tipo de grandes acciones y justamente, pues, tener esta gran capacidad de memoria o esta gran capacidad histórica tendría como este efecto contrario. O sea, ahí se ve como en este cuento este efecto eh, de medicamento que tiene el olvido, ¿no? El olvido positivo, ¿no? Y bueno, ya, eso sería todo de mi parte. No sé, ¿tienes más comentarios?
Adelante, Jesús. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por tu exposición. La verdad estuvo increíble, muy, muy padre, muy plástica, vamos a decirlo. Sí, muchas gracias, Demetrio. Y fíjate, qué padre que mencionaste lo del sano olvido, porque yo me pongo a pensar cómo sería una forma de formación de narratividad, de narraciones, con exceso de olvido y con exceso de falta de memoria. No sé si sean lo mismo, no lo creo. Pero bueno, los voy a usar por sinónimos como sinónimos de manera didáctica. Porque bueno, ya también trayendo un poco de agua a mi molino, es una de las cosas que yo critico de Richard Rorty, el filósofo pragmatista, es que siempre hace alusión a la esperanza y que podemos crear un futuro inauditamente mejor y no es tan ingenuo, o sea, parte de consideraciones muy específicas sobre qué significa una metáfora, cómo entiende la lingüisticidad holísticamente, cuestiones de naturalismo, de historia, o sea, hasta el propio Rorty se mete de manera intensa a las cuestiones de cuál es el uso de la historia, qué significa ser historia. Y pues él de alguna forma consideraría que la historia puede simple y llanamente abandonarse, y utiliza el verbo to drop, dropping. Pero a la pregunta que hice, que me hice a mí mismo cómo sería hacer narrativas con exceso de olvido, y pues en cierta medida ahí está Estados Unidos, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en Forjar Nuestro País. Richard Rorty le dedica un par de paginitas a la guerra de Vietnam y dice, bueno, pero nos podemos atener a la concepción que tenían Whitman del glorioso pasado de los Estados Unidos para inspirarnos esperanza y ver a la guerra de Vietnam como un tropiezo más. Y es muy perverso. O sea, tiene cosas realmente terribles eso. Porque al final del día es una desresponsabilización de los crímenes que se cometieron. Y ahora se podrá decir, bueno, pero pues es que quizás si lo vemos desde la vergüenza nacional, es una pasión triste. Y yo podría pensar, bueno, desde Spinoza, por ejemplo, al final del día no se trata de que haya solo afectos de alegría y pasiones tristes eh, de manera totalmente maniquea. Él mismo dice que son modulaciones constantes. Incluso habla de la esperanza ligada con el miedo. Intenten vivir completamente sin esperanza con tal de evitar el miedo. Y es imposible, o sea, deviene una existencia en suicidio. A lo que yo quiero llegar con todo esto es que al final la vergüenza, pensándolo políticamente, también tendría el efecto potenciante justamente de señalar estas cuestiones que se hicieron en el pasado y al menos traerlas a la memoria y decir, no podemos olvidar esto. Si olvidamos esto, estamos perdiendo un elemento fundamental de lo que ya no queremos seguir siendo. Piénsenlo en el 68 aquí, por ejemplo. ¿Qué sería si se hiciera un enorme esfuerzo por erradicar todo tipo de esa memoria? De por sí. Parece que también se ha trivializado en algunos momentos. Y pues nada más eso. O sea que al final del día estuvo muy genial que mencionaras y que cerraras con esto del sano olvido, porque hay olvidos que pueden ser bastante, bastante insanos. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias, Jesús. Eli, No sé si Rumi quería decir algo de lo que dijo Jesús, porque yo quería hacer, o sea, bueno, no se relaciona tanto antes de que se vaya. Bueno, si quieren lo digo rápido. Esto que estaba explicando Jesús de qué es lo que sucede cuando caes en el olvido radical es justo el exceso de la historia crítica. Es prácticamente una psicopatía, ¿no? O sea, es como, bueno, no sé por qué este texto siempre lo leen como que la historia crítica está bien chida. La historia crítica es así como la monumental y la anticuaria, una función histórica. Es como una función posible y hay otras. Está la función artística. Ni siquiera son solo estas, ¿no? Y justo el exceso de la historia crítica es que en ese liberarse y dejar de sufrir puede inventarse cualquier cosa sin sentido. Y en Nietzsche siempre hay contexto. Y por eso su pregunta es kantiana. Es sobre las condiciones de procedencia de. Entonces, el modo de hacer historia que propondrá Nietzsche es ese. ¿De dónde procede eso?
Recuerden la pregunta de Helenología de la Moral. ¿De dónde proceden esos juicios que llamamos bueno y malo? No qué son, no, no de dónde salir, de dónde proceden. Nacimiento de la tragedia, de dónde procede la tragedia. Eso no se pierde, sino que es cómo hacemos memoria, neta, cómo, ¿no? Y hacer memoria es saber olvidar, porque memoria no es reiteración, no es recuerdo cognitivo, sino memoria es, oye, me acuerdo que si hago esto, me pasa esto, y sin acabar puedo seguir viviendo, ¿no? La otra cosa es que, en efecto, la clave es la fuerza plástica, porque si ustedes ven estas funciones como fuerza plástica en acción, tienen otro sentido. Es fuerza plástica aplicada a diferentes ámbitos para producir sentido. Entonces, lo que está detrás de estos modos históricos es la fuerza plástica, ¿no? La cosa es cómo se ha empleado esa fuerza plástica y qué efectos produce. Y yo, bueno, ahorita ya retomando un poco lo que tú dijiste, Rumi, esto de la fuerza plástica tiene que ver con elegir qué olvidar y qué recordar, ¿no? Más o menos. Sí y no, porque no es tanto una elección como un saber atravesar, ¿no? Es más como una resistencia frente a lo que parece estar dado como un anime. Esto tiene que ver con esto que les ponía arriba, que Demetrio dijo con los efectos, pero no con los efectos, sino con los efectos en sí. O sea, está haciendo un juego entre, es que ellos creen que hay efectos en sí, y lo que hay es efectos. Entonces, esos efectos es los que hay que saber leer en su condición de procedencia y así resistirlos, porque solo así sabes cómo has llegado a ser lo que eres. Entonces, en ese sentido, no es una técnica psicoanalítica y no lo va a hacer, porque las cosas cobraron vida. No eres tú y tu agencia individual y tu psique, ¿no? Sino que la red de objetos de sentido y de palabras han producido un orden. Y si lo quieres resistir, tienes que estar inmerso. En ese sentido, es muy hegeliano su interiología, pero hegeliano, porque conocerse a sí mismo es conocer el mundo. Ujú. Estoy pensando. Pero lo que iba a decir era, ya se me olvidó. No sé si mientras Ivana quieres participar. Bueno, pero bueno, si te acuerdas, me dices Eli o algo para que participes. Yo quería como, digamos, mencionar algo un poquito diferente que me llamó la atención, pero acabo de notar que estaba antes, entonces quizás lo expusiste casi al principio, que es esta parte donde menciona a los pitagóricos. Bueno, esta idea medio supersticiosa de los pitagóricos, según la cual si se da como la misma disposición de los cuerpos celestes, ocurriría como los mismos eventos en la Tierra, ¿no? Y me pareció una alusión, quizás, y ahí es donde yo quisiera preguntarles qué opinan, quizás una alusión al eterno retorno, ¿no? Al eterno retorno de lo mismo. Este, pero más que apropiársela, aquí Nietzsche como que la está criticando justamente, porque nunca algo externo va a poder como determinar por una misma disposición los eventos que estamos viviendo, ¿no? Y la vida que tengo actualmente, ¿no? Entonces es como esta idea que a veces se toma y se manosea, por así decirlo, tanto de Nietzsche, del eterno retorno, pero tomando este ejemplo como opuesto al eterno retorno, porque Nietzsche dice no es posible, o sea, no es posible que por un simple evento mecánico celeste, de pronto las cosas se vuelven a repetir, porque siempre van a ser distintas, ¿no? Esto es lo histórico precisamente, que siempre va a haber como esta novedad en lo vivo. Y me recuerdo mucho, ahorita les voy a contar como un poco una anécdota quizás,
pero es que últimamente yo he estado ocupando mucho mi tiempo, por no decir perdiéndolo, en TikTok, en lives, ¿no? O sea, están como estos lives que son como llamadas grupales y hay de varias cosas y últimamente con un grupo hemos estado hablando mucho de filosofía, ¿no? Casi siempre en las noches. Y con una amiga estábamos platicando ayer de, bueno, esta tiene como, está como muy fascinada con la idea de los mundos posibles de Leibniz y de, y de los mundos infinitos, ¿no? O esta idea espinosista de que del infinito absolutamente infinito, valga la redundancia, la sustancia absolutamente infinita según la cual todo lo que puede existir o no existir está en Dios, ¿no? Es como una idea espinosista. Pero en realidad esto quiere decir, y bueno, ya como en nuestras bajas mentales, como les decimos, que quizás ella decía, exista otra personita como ella en un universo paralelo, pero que tenga como algo un poquito diferente y bla, bla, bla. Y entonces surgió esta crítica de uno de los interlocutores de que no, que mejor pensara como en Nietzsche, ¿no? Que esta es como su única posibilidad de vida y entonces es más bien como el amor fati, ¿no? O sea, como esta interpretación tan simplona del amor fati, según la cual, pues esto es lo único que vas a vivir, por lo tanto, pues lo tienes que vivir como si se fuera a repetir eternamente. Y ella decía, y yo la apoyaba, pues no, o sea, en realidad es más bien como un reapropiarse de lo que va ocurriendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, esta construcción histórica que está describiendo aquí Nietzsche, quizás no solo es en lo historiográfico, sino en la propia vida, al irla como viendo como esta creación plástica, justo como decían, según la cual parecerá que algunos eventos se repetirán y parecerá que podrán hacerse como teorías históricas según las cuales pues hay ciertos eventos, este, ciertas determinaciones que vaya encontrando la sociología, etcétera, que se vayan repitiendo, pero en realidad siempre van a ser sutilmente diferentes y va a estar ahí lo novedoso, ¿no? Y creo que en ver lo novedoso es en lo que Nietzsche se está centrando aquí y para eso es muy necesario el olvido y justamente este olvido de las estructuras, ¿no? O sea, como este olvido de lo estructural, de lo hegeliano, entre comillas, por así llamarlo. Bueno, no hegeliano, lo enciclopédico, por así decirlo, ¿no? O sea, como este olvido de la estructura racional que queremos darle a nuestra propia vida o a los eventos históricos, o sea, a las vidas de lo humano. Y entonces así, pues, tener esta plasticidad, ¿no? Este, bueno, yo mencionaba que quizás era una forma de la empatía, porque daba igual si era ella misma en otro universo o cualquier otra persona de este universo. Y quizás estos planteamientos tan chistosos, ¿no? De los múltiples mundos y no sé qué, sean como una forma de reencontrarnos con la empatía, ¿no? Bueno, yo lo pensaba así, pero creo que ya como que hice una divagación así como muy, dispersa, pero pues, no sé, no sé qué piensan. Un clásico de Ivana, esas dispersiones, pero están muy chidas. Oye, ya me acordé lo que iba a decir, iba a sonar a mamada, pero se parecía a lo tuyo. O sea, justo como este planteamiento, o más bien como esta cosa que es que yo lo veo como un cierto nivel de conciencia. No sé si esa sea la palabra, sino como, sí, como darse cuenta que chance estos grandes momentos o estos monumentos, pues lo son por alguien, ¿no? O sea, porque alguien los puso como monumentos. Y pensar eso también en la propia vida, o sea, como extrapolarlo a cómo cuentas tu vida tú, ¿no? Como qué grandes momentos extrapolas y de dónde viene eso, como y recordar qué chance, o sea, que esa es una pregunta que a mí me rumea el cerebro seguido, ya no tanto, pero antes más, como si esa narrativa, o sea, que creo que ahorita me inclino más a pensar que
obviamente su narrativa está como dentro de mi cabeza, ¿no? O sea, fenomenológicamente, rickerianamente, pero pues es como un brinco pasar de pensar que de hecho la vida pasa narrativamente a yo le impongo esa narrativa, porque pues quién sabe por qué, pero es interesante, o sea, como que es interesante al menos preguntarse, em, pues quién escribe, ¿no? Y quién, y cuáles son cuál es la trama, cuál es, no sé, un poco eso. Justamente porque es que es bien interesante, porque yo creo que depende de cómo le a Nietzsche. Pero una de las lecturas posibles, personalmente yo es la que hago, es que incluso eso que parece libre intervención no existe como libre intervención pura, porque no hay efectos en sí puros ni causas en sí puras, ¿no? Sino que siempre está todo como correlacionado. Entonces, incluso como red de sentido, para que haga sentido, solo puede ser resignificación. Es por eso yo creo que Cracknell tiene razón cuando dice que Derrida es el nichano más consecuente. O sea, es como, claro, porque todo se trata de que está sobre un campo sobredeterminado, no determinado para siempre, ¿no? Sino que se ejerce bajo ciertos horizontes y que en esos mismos horizontes produce sus disrupciones, ¿no? Por eso les digo que, bueno, a mí me gusta más que el psicoanálisis, porque es que no es agencia de un individuo, ¿no? Sí que no puedes cambiar nada si no es en correlación con el todo, porque ese todo es la narración efectiva que ha producido las cosas. Entonces todo eso que dicen es así como, miren, precioso, porque justo eso va, o sea, en efecto, este texto es muy bonito porque a la vez hace una crítica a la historiografía de su tiempo y tiene personajes contra los que combate. Ahorita se los mencioné, ¿no? Ranke, Niebuhr, y además es muy interesante. Imagínense que Niebuhr llamaba su método historia crítica y que pensaba que existía un modo puro de leer la historia, ¿no? Verga. Entonces, sí estoy discutiendo con esos güeyes, pero a la vez también estoy discutiendo con cómo vemos la vida, porque sabe que la historia es necesaria, que no podemos vivir sin narrarnos. Pero la cuestión es cómo nos narramos de tal manera que nuestra experiencia quede, si no libre, abierta, ¿no? Y si no abierta, cuando menos que se pueda hacer singular. Entonces, toda esta cosa de que las metáforas sean, como iniciamos, fisiológicas, materiales, no es gratis, ¿no? Es así como, güey, velo, ¿no? Entonces, a eso no nos ayuda mucho nuestras traducciones, pero cuando vean las palabras que usan en alemán, todas son palabras de cosa, ¿no? Cuerpo, sangre. Entonces, creo que es a la vez las dos cosas. Y que también es una crítica, pues, a otras funciones como con las que nos explicamos la vida, ¿no? Entre ellas el tiempo. Entonces, está muy chido. Sí se adelantaron con varias cosas, pero estuvo bien. Porque lo que sigue con la crítica y el anticuario, porque también está peleando contra cosas muy establecidas, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. El que sigue es el... Gracias, me gustó mucho. Yo nunca lo hubiera llevado por ahí. Me hiciste pensar en un montón de cosas. Sigue el 3. ¿Quién se quiere echar el 3? Alguien aviéntese. Salió bien el experimento. Yo podría. Sí, chido, chido. Va. Entonces aquí paro la grabación, salvo que alguien quiere decir algo más para que quede en video. No, ok. Permítame. ¿Dónde se grabó? Acá.